'cause you had a bad day. You take the one down, you sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, you tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day, you see what you like, and how does it feel? One more time, you had a bad day. You had a bad day. Definitivamente algunas personas seguramente perdieron su trabajo después de esto. Y nos estuvimos riendo un poquito con Ale, porque en esta serie de hacer una diferencia en el lugar donde estamos, por alguna razón, el equipo pastoral y el staff pensó que nosotros éramos las personas que teníamos que compartir sobre esto. Y después de mucho pensar nos dimos cuenta que no es porque somos las personas más dóciles de este mundo, sino porque tal vez teníamos que, durante la preparación del tema, aprender algunas cosas. Así que vamos a enfrentar este tema con toda la honestidad posible, porque es la única manera de que eventualmente podamos hacer una diferencia con nuestro carácter. Yo principalmente soy la tercera de 4 hermanos y tengo 2 hermanos mayores, que son grandotes, bien fuertes, y yo podría decir que mi carácter tiene que ver con que desde chica tuve que estar luchando por defender mi espacio y mis cosas. Sería fácil justificarme en eso. O podría decir que tengo unos genes que habría que decir que son Jacob, que tampoco son fáciles. Hay harta familia mía aquí y hay que ser honestos. Podría también justificarme en eso, pero la realidad es que no hay por dónde buscar cuando se trata de reacciones como estas, o tal vez usted nunca ha tenido una tan terrible como esta, pero otras, y todos sabemos que hay asuntos en nuestro carácter que tenemos que afinar. Si alguien siente que no, que este tema, tome nota para otras personas, para su jefe, que tal vez sí tienen problemas con el asunto del carácter, ¿ya? Pero vamos a enfrentar este asunto con honestidad y para eso yo voy a contar una experiencia que tuve con aquí mi maridito Alejandro. Nosotros llevamos 11 años casados y cuando llevábamos solamente algunos meses casados, yo trabajaba hartas horas en el colegio donde todavía trabajo y Ale trabajaba menos horas todavía, entonces él pasaba más tiempo en la casa. Y él era muy ejemplar, nos preparaba el almuerzo, ordenaba, era muy aperrado con esta familia que estábamos formando. Un día yo tuve un muy mal día en el trabajo. Los niños se portaron pésimo, soy profesora. No tuve unos encuentros fáciles con los apoderados, con los papás de estos niños. Y así el día había estado difícil, como todos nosotros a veces tenemos días difíciles. Así es que qué bueno que por fin dieron las 4, me subí a la micro y uno quiere llegar luego, me bajé, caminé las cuadras que había que caminar. Y lo que yo venía trayendo en mi mente era el sillón, la tele, un tecito. Eso era todo la expectativa que yo tenía para esa tarde. Pero cuando yo abrí la puerta, mi marido, que es muy servicial, había sacado todos mis zapatos. No colecciono zapatos, pero tampoco tengo tan pocos, ¿ya? Pero había sacado todos los zapatos del closet. Tenía harto en ese momento. ¿Se puede apagar el micrófono del otro mientras uno habla o no? Porque si no, este tema no va a llegar a ninguna parte. Ya. Había sacado todos mis zapatos y los había ordenado en pares así, una fila larga, desde la puerta de entrada hasta la terraza. Y me dice con una gran sonrisa, te ordené todos tus zapatos afuera del closet para que decidas cuáles vas a dejar y cuáles vas a regalar y cuáles vas a botar para que lo hagas hoy día en la tarde. Y la furia dentro de mí no fue una furia santa ni mucho menos, tengo que reconocerlo, eso fue hace tiempo, por eso lo puedo contar hoy día con libertad, pero tuve mucha rabia. Desde entonces, Dios ha trabajado con nuestro carácter. Él ya no saca los zapatos del closet, los deja ahí y cada uno se encarga de ordenar sus cosas, ¿cierto? De ahí aprendí que la empatía es ponerse en los zapatos del otro. Pero no literal. Bueno, hoy día no queremos enfrentar el asunto del carácter desde una perspectiva psicológica porque nosotros no somos psicólogos, porque muchas veces uno usa este concepto de manera muy coloquial como qué mal carácter tiene esta persona o qué buen carácter tiene o le falta carácter, tiene que desarrollar el carácter. ¿Cierto que esta palabra se usa así muy fácilmente? Lo que hoy día nosotros queremos hacer es ahondar en cuáles son las actitudes que surgen de nosotros producto de nuestro carácter y
de cómo nuestro carácter está conformado. Porque nuestro carácter refleja esas actitudes que tenemos todos los días. Y nuestras actitudes son las que nos dificultan muchas veces y de manera muy concreta que nosotros podamos hacer una diferencia en el lugar donde estamos. Porque uno puede tener muy buenas intenciones, pero cuando, como se dice en Chile, se le sale el indio, hasta ahí nomás llegamos. Y por eso es que este tema es tan relevante y queremos trabajarlo hoy. La verdad es que podemos tener problemas de carácter de distinta manera, ¿no es cierto? No soy yo. Quizás algunos sufren de estos como ataques de enojo, de pequeñas o grandes cosas que les hacen literalmente perder los estribos y se enojan contra todos, gritan, tal vez gesticulan mucho, o tal vez tienen un enojo más bien silencioso. Pero tal vez un área, ¿no es cierto?, en la cual tu comportamiento, tu carácter revienta, ¿no es cierto?, tiene que ver con esto, con la ira hacia los demás. Y esta es tal vez una faceta, ¿no es cierto?, del carácter que tiene que ver en cómo esto afecta a los otros. Tal vez, y esto puede tomar distintas, ¿no es cierto?, formas, pero tal vez tú eres un poco manipulador o manipuladora. Quizás ni siquiera te has dado cuenta de eso, pero usas frases como, oye, hace tiempo que no me vienes a ver, ¿ah? ¿Tienes olvidado a tu, ponle ahí el título que sea suegra, madre, etcétera? O tal vez manipulas por medio del silencio o de pequeños gestos. Manipulación, ¿no es cierto?, para lograr que los otros hagan algo que a ti te parece bien o algo que tú necesitas, o para sentirte amado, querido, etc. Quizás sufres de pasividad o flojera, ¿cierto? No te movilizas y esa inmovilidad, ¿no es cierto?, produce reacciones en tu entorno. Estás viendo que muchas cosas están pasando alrededor, pero tú te mantienes pasivo. Como dicen ahí, ¿no es cierto?, eres más flojo que la sábana abajo, no te mueves para nada. Quizás, ¿no es cierto?, es esto, ¿no es cierto?, que todos los alrededor te miran y están todos trabajando, haciendo algo, y esto puede ser en tu casa, puede ser en tu oficina o en distintos lugares. Quizás sufres de falta de paciencia cuando vas manejando, o quizás falta de paciencia en tu familia. A los que le llamamos a los chilenos los mecha corta, ¿no es cierto? Que no se les puede decir mucho, ¿no es cierto? Hay que tener las cosas listas, armadas, porque si no explotan. ¿Cuántos tienen un jefe así? ¿Sí? Los del staff prohibido levantar la mano. ¿No es cierto? Que revientan al más mínimo estímulo. Pero también hay un área del carácter, del comportamiento, de ciertas actitudes que nos dañan a nosotros mismos. Por ejemplo, la ansiedad. Esto de estar pensando todo el rato lo que va a venir. Nos preocupamos, ¿no es cierto?, por el hoy, por el mañana, por el pasado mañana. Y estamos, ¿no es cierto?, con estas ideas batallando en el día a día, esta ansiedad que se aloja muchas veces aquí, ¿no es cierto?, en la boca, el estómago o en el colon. O en la cabeza, ansiedad de qué es lo que va a venir, etc. Tal vez también lo tuyo tiene que ver con la autoexigencia o el perfeccionismo. Esto, ¿no es cierto?, de todas las cosas te tienen que salir perfectas, sin ningún error, y eso te lleva a exigirte de manera exagerada a ti mismo. No puedes quedarte dormido en la noche pensando en lo que te faltó hacer, ¿no es cierto? Y es como cierto este sentido de autoexigencia o perfección. O tal vez también se manifiesta en términos de temores. Temor, miedo. Y ese miedo te lleva a tratar de controlar a tus seres queridos. Tal vez ese miedo te lleva, ¿no es cierto?, a manipular. Tal vez ese miedo, ¿no es cierto?, te lleva a abusar de ciertas sustancias o de cierta tecnología, etc. Temores que están alojados en nuestro interior. ¿Cuál es tu batalla en esto del carácter?
Quizás es algo de alguna cosa que no he descrito acá. Pero nos gustaría hoy día reflexionar acerca de esto del carácter desde 3 miradas. Y pensar que nuestro comportamiento tienen un cuándo, tienen un qué y tienen un por qué. El cuándo vendría a ser las circunstancias, el momento, donde sucede, ¿no es cierto?, esta manifestación de esta actitud o de este comportamiento. El qué serían las cosas que se hacen o dicen, como mostramos recién, o rabia, ¿no es cierto?, un comentario o un post, ¿no es cierto?, en las redes sociales, pon, ¿no es cierto?, tú ahí el comportamiento que sea, o tal vez, ¿no es cierto?, alguna actitud íntima hacia ti mismo. Y el por qué es el motivo, la raíz de por qué se producen estos qué en los cuándo. Un ejemplo. Supongamos que yo llego, ¿no es cierto?, después de un día de trabajo y encuentro que alguno de mis hijos dejó tirada su bicicleta en la entrada de nuestra casa. Y yo vengo cansado, vengo agotado, ¿no es cierto?, entro y quiero, ¿no es cierto?, llegar pronto a mi casa y veo esta bicicleta ahí y ya ha sido algo que les he dicho muchas veces y es una conversación que hemos tenido, que no deje la bicicleta tirada, ¿no es cierto?, en la entrada del auto. Pero yo llego, ¿no es cierto?, y me enfurezco, dejo el auto ahí mismo y entro a la casa gritando, buscando al hijo o la hija culpable de este acto de desobediencia y luego, ¿no es cierto?, lo digo de una manera completamente sin límites, hiriente, etcétera, etcétera. Aquí el cuándo, ¿no es cierto?, vendría a ser el momento en que observo la bicicleta tirada afuera de mi casa. Ese sería el cuándo, la circunstancia. El qué vendría a ser mi reacción. La reacción, ¿no es cierto?, de rabia, de enojo. Pero el por qué podría ser una raíz mucho más profunda, que no solamente tiene que ver con la desobediencia de mi hijo o de mi hija, sino que tiene que ver con tal vez un sentido de control que yo quiero tener. Tal vez tiene que ver con un sentido de orgullo en que en esta oportunidad no puedo bajarme ni recoger, o un sentido, ¿no es cierto?, de sobrecontrol de la situación, porque una cosa, y sin lugar a duda, hay que tener una conversación con este hijo que dejó tirada la bicicleta, pero de una manera que sea constructiva y siempre poniendo por medio del amor la edificación y finalmente también la educación y la formación de mi hijo. Pero no se trata, ¿no es cierto?, en que yo manifiesto esto de tal manera en que me salgo de mis casillas y que finalmente hiero, paso a llevar, e inclusive algunos tal vez pueden llegar a maltratar por medio de esta expresión de ira, de enojo. ¿Cuál es tu cuándo? ¿Cuál es tu qué? Pero lo más importante que hoy queremos ver es ¿cuál es tu por qué? Pero lo que queremos hablar hoy día es que el comportamiento surge de las actitudes del corazón. El comportamiento surge de las actitudes del corazón. Santiago 4, del 1 al 3. ¿Cómo funciona? Ya. Santiago 4, del 1 al 3, nos da pistas de esto que estamos conversando. Dice así: ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben, porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Y esto es tan interesante. Cuando aquí en la Biblia empiezan a pensar, ¿de dónde surgen todas estas cosas? Y claro, aquí hablan tal vez de matar y tú dices, bueno, yo no he llegado a matar a nadie, pero tal vez hemos tenido las ganas, ¿cierto? ¿De dónde surgen todas estas cosas?
de las malas intenciones que nosotros tenemos en el corazón. Y el corazón es algo muy importante en la Biblia. Se usa para describir un montón de cosas. Por ejemplo, en la Biblia dice que el corazón encubre, discierne, instruye, medita, reflexiona, percibe, planea, piensa, entre tantas otras cosas. Imagínense la cantidad de cosas que el corazón trama y hace, tanto para bien como para mal. Y por eso en la Biblia tiene un lugar muy central. Y es ahí donde nosotros queremos ir hoy día. Buenos comportamientos y buen carácter surgen de buenas intenciones de nuestro corazón. Malos comportamientos y mal carácter surgen de un corazón que está luchando y que no está en paz. Y bueno, como decía Alejandro, el comportamiento entonces surge de las actitudes del corazón. Y yo les quiero mostrar algo bien práctico ahora sobre cómo qué cosas nosotros podemos tener en el corazón. Y vamos a mirar esta tablita. Él le dijo que hacer tablitas era fome, porque él pone puras fotos. Pero como yo soy profe, entonces les voy a poner una tablita porque nos va a ayudar a comprender, ¿ya? Nosotros en nuestro corazón podemos tener malas actitudes o podemos tener buenas actitudes. Y vamos a ir comparando. Miren, por ejemplo, a raíz de alguna situación, nosotros en nuestro corazón podemos tener deseos de venganza. Y esto suena como algo así muy grande, pero la verdad es que el deseo de venganza yo creo que es algo que en algún momento todos hemos sentido con tal vez cosas muy pequeñas o con cosas grandes. Nosotros podemos sustituir esa mala actitud con tener confianza en Dios. Es difícil, porque decir, ok, yo no voy a hacer nada, no voy a vengarme, voy a confiar en que Dios, en su tiempo, cuando Él quiera, va a resolver esta situación. Difícil, porque Dios tiene su propio tiempo para hacer cada cosa, ¿cierto? Una mala actitud del corazón podría ser tener temor a las personas. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a hacer? Tengo que enfrentar esto y cómo van a reaccionar los demás. Pero por otra parte, en vez de tener temor a las personas, podemos tener temor de Dios. Saber que Él es soberano. Una mala actitud del corazón es el orgullo. Por el contrario, una buena actitud del corazón sería la humildad. Estas son palabras que pueden sonar tal vez fáciles de leer, pero tan difíciles de aplicar. Vayan pensando en algunos momentos tal vez de su vida donde ustedes han sentido orgullo, que es difícil identificar cuando uno siente un corazón orgulloso, y cómo eso debe transitar hacia un corazón humilde. Una mala actitud del corazón es el amor por uno mismo. Lo contrario sería que nuestro corazón tuviera amor por los demás. Una mala actitud del corazón, y aquí no estamos hablando de si usted está en la selva y tiene que sobrevivir, ¿ya? Sino que en esta vida común que llevamos todos, podemos tener instinto de supervivencia. No importa cómo sea, yo tengo que sobrevivir. Por otra parte, podemos tener una actitud del corazón como Jesús. Entrego la vida. Una mala actitud del corazón también puede ser la codicia. Por otra parte, su contraparte en una buena actitud del corazón sería la generosidad. Por una parte podemos tener la envidia, por otra parte, la sinceridad. Una mala actitud del corazón, el odio. Una buena actitud del corazón, el amor. Una mala actitud del corazón es la ira y algo muy difícil, el perdón. Una mala actitud del corazón puede ser el deseo de aprobación de las personas. Cuánto tiempo pasamos a veces haciendo cosas que queremos para que los demás simplemente nos aprueben. Pero cuánto descansa nuestro corazón cuando simplemente lo que buscamos es que Dios nos apruebe. Una mala actitud del corazón es la ansiedad y el temor, que es lo que decía Alejandro antes, que se aloja muchas veces aquí, en la boca del estómago o en el colon, o en dificultad para respirar. Y una buena actitud del corazón es la paz y el contentamiento. Puede ser fácil leer esta tabla, pero qué difícil es poder aplicar y cambiar esas malas actitudes del corazón por actitudes buenas. Pero eso es lo que queremos ver hoy día. ¿Cómo? ¿Qué herramientas nos da Cristo para poder transformar estas malas actitudes en buenas actitudes? Faltaba una más, que era la rebelión y la sumisión. Es que no me gusta la sumisión. Sí, por eso sé que quedó sin clic. ¿Cuáles son tus cuándo? ¿Cuáles son tus qué? ¿Y cuáles son tus por qué?
¿Los tienes identificados? ¿Sí? Ese momento, ¿no es cierto?, en que tú sabes y los alrededor tuyo saben también qué es tu cuándo. Y también conocen tus qué. ¿Pero tienes identificado tus por qué? La semana pasada Eduardo nos hablaba acerca de esto del 90-10, ¿no es cierto?, de lo que podemos efectivamente controlar. Y la verdad es que el gran porcentaje de las cosas que suceden, las circunstancias, no las podemos controlar. Hay algunas circunstancias que sin lugar a duda podemos afectar para su cambio, pero muchas cosas no. Muchas cosas que nos pasan en el día a día que nosotros no vamos a poder cambiar. Esos son los cuándo. Pero sí podemos cambiar los qué, pero solamente vamos a poder cambiar los qué si han sido transformados nuestros por qué. Y queremos hablar hoy día de dos ejemplos en la Biblia, basados en dos personajes, en los cuales se manifiesta, ¿no es cierto?, de una manera más adecuada, una manera más inadecuada, los qué, los cuándo y los por qué. Y el primero de ellos es Saúl. Y voy a leer un pasaje que está en 1 Samuel 18, si quieres me puedes acompañar en tu Biblia, 1 Samuel 18, del 1 al 12, o en tu aplicación, donde sea. 1 Samuel 18, voy a leer desde el versículo 5. Dice, antes de eso, primero explicar un poquitito quién es Saúl. Si ustedes ven, ¿no es cierto?, en la Biblia se van a encontrar con dos partes que la abren y hay un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento. Ahora, si lo ves en tu aplicación no vas a ver esa división porque viene todo junto, ¿ya? Pero los libros que están en el Antiguo Testamento, los primeros libros de la Biblia, cuentan la historia del pueblo de Israel y de cómo Dios trabajó un plan de redención a través de este pueblo. Modeló, ¿no es cierto?, lo que iba a venir y que se iba a manifestar de manera presente en Jesucristo, de manera perfecta. Saúl está ubicado en el inicio de la monarquía del pueblo de Israel. De hecho, es el primer rey que viene después de una época que fue llamada la época de los jueces. Entonces este es el primer rey que tiene Israel. Y él fue escogido por distintas características que tenía en su personalidad, porque inicialmente tenía un corazón adecuado, pero nos vamos a ir dando cuenta que cuando aparece otro personaje en la vida de Saúl, algo comienza a pasar en el carácter, en las actitudes, ¿no es cierto?, en los qué de este rey Saúl. Así que ahora sí volvamos al texto. 1 Samuel 18:5 dice, todo lo que Saúl le pedía a David que hiciera, él lo hacía con éxito. Como resultado, Saúl lo hizo comandante sobre los hombres de guerra. Un nombramiento que fue bien recibido tanto por el pueblo como por los oficiales de Saúl. Cuando el ejército de Israel regresaba triunfante, después que David mató al filisteo, mujeres de todas las ciudades de Israel salieron para recibir al rey Saúl. No sé si se acuerdan de este relato, si no lo han leído en la Biblia, probablemente lo han visto en alguna parte o saben de este concepto de David y Goliat. Bueno, a este hecho se está refiriendo de cuando David había matado a Goliat. Dice, cantaron y danzaron de alegría con panderetas y címbalos. Este era su canto. Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Ponle el ritmo de canción que tú quieras. Bachata, reggaetón, música clásica. Esto hizo que Saúl se enojara mucho. ¿Qué es esto?, dijo. Le dan crédito a David por 10.000 y a mí solamente por 1000. Solo falta que lo hagan su rey. Desde ese momento Saúl miró con recelo a David. Al día siguiente, un espíritu atormentador de parte de Dios abrumó a Saúl y comenzó a desvariar como un loco en su casa. David tocaba el arpa, tal como lo hacía cada día. Pero Saúl tenía una lanza en la mano y de repente se la arrojó a David, tratando de clavarlo en la pared. Pero David lo esquivó 2 veces. Después Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con David, pero se había apartado de él. Aquí en este relato podemos ver y observar estos 3 aspectos. Podemos observar un cuándo, podemos observar un qué y también podemos observar un por qué. El cuándo es cuando David estaba en su presencia. Dice que David practicaba el arpa, supongo que lo hacía bien, pero no era eso lo que le molestaba, ¿no es cierto?
Así que muchos quizás me incluyo, nuestros padres, cuando uno es músico y está recién aprendiendo a tocar un instrumento, tiene ganas de lanzarle una lanza, ¿no es cierto? Pero este no era el caso, aquí había otra cosa detrás, ¿no es cierto? Le molestaba el simple hecho de que David estuviera en su presencia. El cuándo, ¿no es cierto?, era ese. Ahora el qué, bueno, claramente, intentó matarlo con una lanza. Era tanta la rabia contenida que él tenía, que miraba, ¿no es cierto?, a este personaje y agarró, dice, 2 veces, ¿no es cierto?, trató de matarlo con una lanza. Ahora, ¿cuál era el porqué que había detrás de esta actitud de Saúl? Dice la Biblia de que estaba celoso de David y luego dice, ¿no es cierto?, que inclusive tenía miedo de David. ¿Por qué? Porque Dios lo había abandonado a él y había escogido a David. Sentimientos detrás que gatillan este qué y en realidad el cuándo pasa a ser secundario. Es solamente el momento adecuado para que se manifieste esta ira, este enojo, estos celos, este miedo. El otro ejemplo es, por supuesto, David. Y vamos a leer primero en Hechos 13, dice: pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo: he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. Y es precisamente uno de los descendientes del rey David, Jesús, el Salvador de Israel, prometido por Dios. Veamos ahora en la historia misma de David, en 1 Samuel 26, 5, en adelante. Dice así: cierta noche, David pasó desapercibido al campamento de Saúl para echar un vistazo. Saúl y Abner, hijo de Ner, el comandante del ejército, dormían dentro del círculo formado por sus guerreros, todos bien dormidos. ¿Quién se ofrece a ir conmigo al campamento?, preguntó David a Ahimelech, elitita, y a Abisai, hijo de Sarvia, hermano de Joab. Yo voy contigo, contestó Abisai. Entonces David y Abisai fueron directo al campamento de Saúl y lo encontraron dormido, con su lanza clavada en tierra junto a su cabeza. Abner y los soldados estaban dormidos alrededor de él. Esta vez, sin duda alguna, Dios te ha entregado a tu enemigo, le susurró Abisai a David. ¿Tienen amigos así ustedes o no? Déjame que lo clave en la tierra con un solo golpe de mi lanza. No hará falta darle 2. No, dijo David, no lo mates, pues ¿quién quedará inocente después de atacar al ungido del Señor? Seguro que el Señor herirá a Saúl algún día, o morirá de viejo o en una batalla. El Señor me libre de que mate al que Él ha ungido. Pero toma su lanza y la jarra de agua que están junto a su cabeza, y luego vámonos de aquí. Nos vamos a saltar unos versículos hasta el 22. Aquí está su lanza, oh rey, dijo David, en un momento donde ellos se encuentran, David y Saúl. Permita que uno de sus jóvenes venga por ella. El Señor da su propia recompensa por hacer el bien y por ser leal. Y yo rehusé matarlo, aun cuando el Señor lo puso en mi poder, porque usted es el ungido del Señor. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya. Que Él me rescate de todas mis dificultades. Vean aquí, si ustedes se recuerdan la tablita que leímos anteriormente, dónde estaba el corazón de David. Absoluta confianza en que Dios en algún momento iba a poner todas estas cosas en orden. Si ustedes leen los Salmos, todos estos lamentos de David tan profundos de que quiere morirse, que está deprimido, que está solo, ¿dónde estás, Dios, ahora que yo estoy solo? Pero aún así Él tiene esta confianza tan profunda de que no es necesario que Él tome venganza ni tome la justicia por sus propias manos. Ahora que el Señor valore mi vida, así como hoy yo he valorado la suya, que Él me rescate de todas mis dificultades. Y Saúl le dijo a David: bendiciones sobre tu vida, David, hijo mío. Harás muchas acciones heroicas y seguramente te irá bien en todo lo que hagas. Luego David se fue y Saúl regresó a su casa. ¿Ven el impacto que tiene un corazón que está conforme al corazón de Dios? El impacto que tuvo sobre esta persona que estaba tratando de matarlo permanentemente. Él mismo reconoce:
que seas bendito, te va a ir bien. Miremos sus cuándo, qué y por qué de David. El cuándo ocurre esto, su perseguidor está al alcance de sus manos, durmiendo y con la lanza clavada aquí al lado de su cabeza, y David está con su amigo que le dice, ahora, este es el momento. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? David se negó a hacerlo. Era el momento, pero él dice, no, tengo demasiado temor del Señor, demasiado respeto como para yo tomar esto en mis propias manos. ¿Y por qué él puede hacer esto? Porque para él más importante era temer a Dios que a cualquier otra persona. Y hay que ver que realmente él tenía muchas razones para temer a Saúl, porque había intentado matarlo literal. No es algo que tal vez nosotros vivamos en nuestro día a día, nosotros tememos a las personas tal vez por otras razones, pero él literalmente podría haber tenido temor de él, pero él dice, Dios está a cargo de todo. ¿Y por qué? Porque el comportamiento surge de las actitudes del corazón, y las actitudes del corazón de David estaban en el lugar correcto, y de ahí, por lo tanto, surge este comportamiento de detenerse y poder confiar. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Cómo comenzamos este cambio? ¿Cómo avanzamos en esta vía de la transformación? Y la verdad es que aquí hay una noticia radical, que tal vez puede ser buena para algunos, pero no necesariamente buena para otros, que la verdad es que no puede haber cambio sin la transformación del corazón. El comienzo del cambio de carácter es lidiar con los motivos, es confrontarnos con nuestros por qué. Y para cambiar estos motivos tenemos que lidiar primero con la transformación del corazón. Piensa un poquito, ¿no es cierto?, en este ejemplo que nos relata en relación a los por qué. Piensa que tú tuvieras un árbol de manzanas y este árbol de manzanas no está dando buenas manzanas. Está, por alguna razón, entró como una peste, las manzanas están, ¿no es cierto?, medias raras. Entonces tú decides de que vas a tener buenos frutos de manzana. Por lo tanto, te consigues una escalera, te subes a esa escalera, cortas todas las manzanas feas, malas, y luego vas al supermercado y compras 20 kilos de manzanas, te subes nuevamente a la escalera y corcheteas manzanas en cada una, ¿no es cierto?, de las ramas donde sacaste estas otras manzanas. No suena ridículo, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros tratamos de cambiar nuestro comportamiento sin lidiar con los porqué del corazón, estamos haciendo eso. Cuando nos concentramos solamente en lo externo, en la transformación de lo que se ve y lo que se observa, sin trabajar con los motivos y los por qué, es como que estuviéramos corcheteando manzanas. ¿Qué va a pasar con esas manzanas? Al cabo de algunos días van a estar secas, se van a echar a perder, se van a caer, etc. Porque son injertos artificiales que tampoco están conectados al árbol. Es muy interesante de que finalmente también la palabra del Señor nos lleva a concentrar nuestra mirada en los motivos del corazón. Es por ahí donde comienza la transformación. Y la verdad es que este cambio del corazón no puede ser realizado por fuerza de voluntad. Y en nuestras vidas podemos intentar cambiar nuestras actitudes por fuerza de voluntad, pero ese es un acercamiento de tratar de cambiar nuestras actitudes sin el Evangelio y sin la gracia del Evangelio de Jesús. Y esto nos puede llevar a tener una vida religiosa. Es lo que confrontó Jesús a los fariseos. No sé si se acuerdan de ese pasaje donde les dice, mira, vean, ¿no es cierto?, a estas personas que enseñan acerca de las cosas de Dios, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Había una separación. Y hay personas que pueden ser moralmente, religiosamente muy cumplidoras, hacerlo perfecto, pero tener un corazón alejado de Dios. Por eso tenemos que trabajar con los motivos, por eso tenemos que trabajar con los por qué, pero eso solamente lo puede hacer el Señor. Porque como dice esta imagen, lo único que puede cambiar nuestro corazón es la gracia
de Dios. Y lo que Dios busca es la transformación del corazón. Y una vez, ¿no es cierto?, que nuestro corazón cambie, nuestras actitudes y nuestros carácter entran en el, pudiéramos decir, como en el modo transformación. En un proceso en el cual comenzamos a ver nuestras actitudes, nuestros comportamientos de manera distinta. Y no hay otra vía. No hay otra vía. Y por eso es tan radical el mensaje de la gracia y del Evangelio. Que no hay otra forma en que el corazón del ser humano pueda cambiar si no es por medio de la gracia del Evangelio de Jesús. Y esto estaba prometido hace muchos, muchos años atrás. Antes inclusive que Jesús viniera. Estaba prometido, y Ezequiel, un profeta, lo había dicho. De hecho, en el capítulo 36, versículo 25 y 26 dice: entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a los ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Leamos juntos. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. La dureza del corazón no se derrite con otra cosa que no sea la gracia del Evangelio de Jesús. Y como dice ahí, pondré mi espíritu en ustedes para que sigan mis decretos y se aseguren de obedecer mis ordenanzas. Una transformación que comienza desde el interior. ¿Cómo entonces podemos cambiar, entrar en este modo de transformación? Bueno, primero que nada entendiendo, ¿no es cierto?, de que la gracia de Dios nos hace ver aquellas áreas que todavía necesitan trabajo. Y aquí no debemos tomar una actitud de defensa, sino que debemos tomar una actitud de reconocer aquellas áreas que aún están en proceso de transformación. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces cuando surgen estos qué en nuestras vidas, tendemos a autojustificarnos, a defendernos. Tendemos a decir, es porque tú me hiciste esto. O podemos decir, es que soy un ser humano. ¿No es cierto? Puedo decir, no, porque soy hombre, porque soy mujer. Empezamos a justificar estas actitudes, estas áreas oscuras de nuestra vida, estos que los justificamos y nos ponemos a la autodefensa. Pero lo que dice el Evangelio es que debemos confesar estas áreas. Es que debemos decir, ¿sabes qué? Es verdad, estoy en un proceso de transformación. Pero eso no justifica tampoco la persistencia en ese acto, sino que significa arrepentirse. Y el verdadero arrepentimiento no se trata solamente de quedarnos en un sentido de culpabilidad, porque la culpa se pasa. Después que tú pides disculpas, ¿no es cierto?, y alguien te dice, muy bien, te perdono, y se pasó, ¿no es cierto?, eso dura un momento y podemos fácilmente caer en el ciclo de culpabilidad, pedir perdón, un falso arrepentimiento y luego volver a caer en este círculo de realizar nuevamente nuestros qué. Pero el verdadero arrepentimiento reconoce lo mal que está, el pecado, los comportamientos, las actitudes, se hace cargo de esto, es decir, se arrepiente, pero luego, ¿qué es lo que hace? No solamente toma determinaciones para cambiar esa actitud, sino que apela a la gracia de Dios, porque la salvación no es por obras, sino que es por gracia. Y la gracia es el poder de Dios no solamente para el momento en que fuimos salvados y rescatados, porque a veces como que nos quedamos en eso, en el acto de redención, sino que la gracia es el poder de Dios que nos capacita día a día para poder llegar a ser como Jesús. Es un poder que tenemos disponible para llegar a ser como Cristo. Y eso es lo que se llama el proceso de la santificación. Entonces tenemos este poder de la gracia en el momento de la salvación, pero el poder de la gracia disponible para ayudarnos a batallar con estos residuos de la vieja naturaleza que van saliendo en nuestro qué, en nuestras reacciones, en nuestro comportamiento. Entonces, si hoy estás luchando con un área de tu carácter, hay esperanza para ti. Hay esperanza de transformación y de cambio.
porque hay gracia, el poder de la gracia disponible para ti. Eso es lo que dice Ezequiel. No es una promesa bonita que todavía no pasa, ya pasó en la cruz de Cristo. Que Él tomó nuestros pecados y ahora dice la palabra de Dios que nos capacita para poder vivir como Dios quiere que vivamos por medio de ¿quién? De su Espíritu Santo y por medio de su gracia. La gracia de Dios es la que nos transforma. La gracia de Dios es la que nos capacita para vivir como Dios quiere que vivamos. Y para ser muy prácticos, no sé si las personas que tienen Facebook, Twitter o que de alguna manera rondan leyendo noticias en Internet, se han dado cuenta que las últimas semanas con el tema del bus y las leyes y esto y lo otro, la manera en que la gente ha comentado cada una de estas cosas, a mí por lo menos cada vez que leo un comentario en Facebook se me aprieta la guata porque hay como una cosa rabiosa, así muy listo para defender lo mío, estamos como todos muy listos para pelear y después uno opina y el otro opina encima y es como que entramos en una bola de nieve que solo crece y que es muy difícil de parar. Después alguien comenta algo muy tranquilamente y como el otro se sintió ofendido previamente, responde muy furioso porque antes y al final no paramos más. Hoy día tenemos para ustedes disponible un artículo que hemos traducido, que va a estar a la salida, que es así cortito, así que ustedes por favor busquen uno cuando salgan, que dice ¿cómo deberían comentar los cristianos online? Y también, no cuando están online, cuando lo leímos nos dimos cuenta que también cuando estamos uno a uno, estos principios también pueden servir. Así que atrás, afuera, llévense uno y si no alcanzan, les va a llegar a través del más allá del domingo durante la semana. ¿Ya? Solamente quiero destacar algunas cositas de las que están ahí. Dice Mateo 12:36. Jesús nos advierte, en el día del juicio tendrán que dar cuenta de toda palabra inútil que hayan dicho. Uy, yo me había olvidado de este versículo, cada palabra inútil que hayan dicho, y yo creo que si la Biblia se escribiera hoy día también aparecería y cada palabra inútil que han escrito. Y es por eso que tenemos que considerar esto. Miren, ¿cómo deberíamos comentar y cómo también deberíamos comentar uno a uno? Lo primero, háganlo rara vez, o sea, muy poquito. ¿Por qué? Dice Proverbios. Porque hablar demasiado conduce al pecado. Sé prudente y mantén la boca cerrada. Miren, la Biblia dice y nos recomienda mantener la boca cerrada. Usted inclúyale mantener los dedos así. Cuando estén con el celular o con el computador listo para escribir algo, guarden. Dedos y lengua. Nuestra naturaleza pecaminosa nos da la falsa sensación de que nuestras opiniones son muy importantes y nos creemos que realmente ahora yo voy a escribir o voy a decir la gran verdad y esto va a resolver toda la discordia reinante en Chile hoy. Y la verdad es que la Biblia nos invita a considerarnos a nosotros como menores al otro, como menos importantes al otro, ¿cierto? Por lo tanto, ¿quién nos dijo a nosotros que estas grandes ideas que tenemos en la mente necesitan ser divulgadas con toda la humanidad? Nadie. Así que cuando usted tenga algo que decir, piense que mejor comentar o hablar rara vez. Otra manera de responder, lentamente. Santiago 1:19 dice, todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Eso es como un lema para tener pegado en todas partes. Si es que ustedes leen algo, un post o algo, o escuchan algo que los hace mucho enojar, esperen. Por lo menos una hora, por lo menos una. Si pueden esperar un día mejor, oren, piensen, respiren. Lo más probable es que después de eso ya ni siquiera les dé ganas de escribir o decir algo. Háganlo lentamente. Otra manera, llenos de gracia. Dice Colosenses 4:6, que sus conversaciones sean cordiales y agradables, a fin de que ustedes tengan la respuesta adecuada para cada persona. Cada vez que nosotros comentamos algo, debería tener el objetivo de impartir gracia a los demás. Si es que lo que nosotros vamos a decir o escribir no aporta en nada, solamente enciende los ánimos, no digamos nada. Si usted no va a impartir gracia al otro que lo está escuchando, lo está leyendo, no diga nada. Ustedes van a poder encontrar ahí en el artículo unos consejos bien prácticos sobre
Cuando ustedes tengan ganas de decir cosas, pueden agradecer, animar, preguntar, más que responder al tiro. ¿A qué te refieres? ¿Qué piensas? No es necesario que ustedes saquen toda su sabiduría en ese minuto. Así es que les pido por favor que ustedes se lleven esta hojita, que la lean, que la conversen, porque me ha tocado conversar con hartas personas por mi trabajo que no son cristianas y dicen, a mí realmente no me complica Jesús, a mí me complican sus seguidores. Y eso somos todos nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que se ve de nosotros es tan iracundo, tan furioso, tan a la defensiva, tan falto de amor, que nadie quiere ser como nosotros. Así que por lo tanto piensen en esto, cada vez que ustedes van a compartir algo, que sea para impartir gracia. Y queremos terminar con esto, justamente enfatizando este pasaje. Quiero invitar mientras Hernán que pueda pasar, que nos va a dirigir en una canción. Hay una promesa aquí que es poderosa. Es la promesa de la transformación que el Evangelio puede producir en nosotros. Y la verdad es que lo que menos Dios quiere es que nosotros nos transformemos en cristianos falsos, fariseos, sino que quiere que seamos honestos. Todos estamos en un proceso de transformación. Y todos tenemos espacio, campo todavía para crecer en nuestras vidas. Cuando tú ves, ¿no es cierto?, esa área de transformación todavía en algún otro cristiano, ora por él, anímalo, acompáñalo de alguna manera, pero no te transformes tampoco en un enjuiciador, porque hay una promesa de transformación. Lo que hoy queremos hacer es invitarte a que estés consciente, primero que nada, de esta transformación que el Evangelio de Jesús, por medio de su gracia, ya hizo en tu vida si es que tú estás en Cristo, o puede hacer si es que aún no te has encontrado con Cristo. Y no queremos que hoy te vayas sin encontrarte con el Señor Jesús. Porque esta promesa es poderosa, porque dice, entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios. Lavaré su inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. ¿Cuáles son esos ídolos que tienen atrapado tu corazón? Esas cosas que se llevan tu energía, tu tiempo, que te hacen querer tener el control tuyo, de las otras personas. Y esta promesa, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Les quitaré ese terco corazón de piedra y les daré un corazón tierno y receptivo. Oremos. Espíritu Santo, en esta mañana, yo te quiero pedir de que tú desciendas en nuestras vidas. Señor, de que tú nos muestres esta realidad de la obra que has hecho en nuestros corazones. Esta transformación. Queremos ser como Jesús. Queremos ser como Cristo en nuestras relaciones, en nuestro carácter. Que estaba lleno de gracia, pero también lleno de verdad. Espíritu Santo, ven y llénanos en esta mañana. Y tal vez tú hoy estás en esta batalla interna con los motivos de tu corazón. Has luchado por mantener el control, quizás has batallado con el enojo, con la rabia, con la falta de paciencia, con la falta de autocontrol. La palabra dice que el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Espíritu Santo, ven hoy en la vida de mis amigos, amigas, hermanos, hermanas, y háblanos. Quiero invitar que hagamos esta canción como una oración en respuesta a Él. Purifícame, hazme como una plata. Purifícame como el oro puro. Sí, Señor.
invito a que te pongas de pie. Fuego refinado, Señor, escucha esta oración. anhela mi corazón. Yo quiero ser santo, ser apartado a ti, Dios. Decido ser santo, ser apartado a ti, mi maestro, y hacer tu voluntad. Señor, hoy queremos venir como dice Jeremías, venir a la casa del alfarero, aquel que hace las vasijas nuevamente. Hoy queremos venir delante tuyo como esta greda en proceso de transformación y decirte, Maestro, hazme de nuevo, hazme de nuevo. Hay tantas áreas que necesito cambiar, transformar. Y si esa es tu oración hoy y quieres recibir una oración de manera específica en tu vida, te quiero invitar que pases aquí adelante y decirle al Señor, Maestro alfarero, quiero ser como tú, hazme como tú. Mientras seguimos cantando, hay un equipo de personas del equipo de oración que quiero orar por ti, un equipo preparado de la iglesia. Los líderes van a estar orando también por ti. Si tú tienes esta necesidad, dices, Dios, necesito que tú transformes áreas en mi vida, que pongas un nuevo corazón en mí. Te invito a que pases aquí adelante, no te quedes en este lugar. No es que haya nada mágico aquí adelante, simplemente es decir, ¿sabes qué? Quiero acercarme a Dios y necesito un poco de ayuda, de que alguien ore por mí, que me acompañe en esta oración. Purifícame y hazme santo, y hazme santo desde adentro. Purifícame de mis pecados. Si necesitas oración, no te quedes en tu lugar. Dile al Señor. Límpiame, fuego refinado, Anhela mi corazón. anhela mi corazón. Yo quiero ser santo, ser apartado a ti, Dios. Decido ser santo, ser apartado a ti, mi maestro, y hacer tu voluntad. Ser santo, ser apartado a ti, Dios. Decido ser santo, ser apartado a ti, mi maestro, y hacer tu voluntad. Vamos a seguir adorando un momento más, unos minutos más. Ahí donde estás, invito a que puedas, si quieres, cerrar tus ojos y que esta sea una oración. Todos tenemos, como decíamos recién, áreas en las cuales debemos seguir creciendo, seguir siendo transformados. Deja que el Espíritu Santo te hable en esta hora. A veces habla por medio de un pensamiento, a veces habla por medio de traer un recuerdo de un pasaje de la Escritura o tal vez de una canción cristiana. Ven, Señor, ven, Padre. Venga tu reino en medio nuestro, Señor. Venga tu reino.
ser apartado a ti, Dios. Decido ser santo, ser apartado a ti, mi Maestro, y hacer tu voluntad. Tengo esta sensación de que en medio nuestro hay algunas personas en las cuales hace tiempo atrás, hace años atrás, Dios como que bordó palabras en su corazón, bordó, las escribió. Tenía que ver con planes, tenía que ver con sueños. Y el tiempo ha hecho que ese hilo de ese bordado es como se ha ido ensuciando, se ha ido gastando en algunas partes de esa palabra, ha ido como cortándose. Hoy Dios quiere confirmar esas palabras en tu corazón. Quiere restaurar esas palabras de que Dios tiene planes buenos para tu vida. Planes buenos para tu vida. Si tú tienes ese corazón y ese bordado, te invito, me gustaría que pudiéramos orar por ti. Y también hay otras personas que veo un corazón con unas cicatrices profundas. Que has tratado de tapar ahí con algunos tipos de curaciones, pero hay una herida profunda ahí que está dentro de este corazón, y en el interior es como tu corazón se ha hecho de piedra, que te hace reaccionar en términos de otras relaciones con un corazón endurecido. Dios ve tu corazón y quiere poner su mano restauradora y entrar por esa herida, tomar esa piedra y romperla y sacarla y sanarte desde lo profundo. Si esta palabra es para ti, te invito también que puedas pasar aquí adelante. Padre, te amo y necesito mi vida a ti entrego, yo me rindo a ti, Señor. Alzo mis ojos buscando tu rostro, levanto mis manos, me doy entero, yo me rindo a ti, Señor. Nos rendimos a ti, Padre, te amo y necesito mi vida a ti entrego, yo me rindo Dile al Señor. a ti, Señor. Oh, alzo mis ojos buscando tu rostro, levanto mis manos, me doy entero, yo me rindo a ti, Señor. Y yo me rindo a ti, oh mi Señor, porque recuerdo tu eterna redención y sé que nunca yo seré. Tu gracia fiel moldeas con tu poder, renueva, habita hoy dentro de mí. Yo Señor.
Padre, tú estás hablando a corazones de distintas personas acá y así que a cada uno de nosotros nos estás diciendo estas áreas de trabajo, Señor. Ven, Padre. Ven, Señor. Vamos a tener un momentito más acá y hay algunas personas que están luchando con este sentido del propósito de Dios para sus vidas, porque hace tiempo atrás estuvieron involucrados en un proyecto laboral donde invirtieron dinero, donde pusieron gran parte de sus sueños, involucraron a su familia y eso no resultó y en ti es como que se sembró una duda profunda en tu corazón en relación a si Dios tenía propósitos para ti. Dios hoy quiere sacar esa mentira y te dice: no creas la mentira que el enemigo ha sembrado en tu vida. Hay propósitos para tu vida. No dejes de perseverar. No dejes de perseverar. Porque el amor de Dios es permanente para ti. Es permanente. Dios te ama. Dios te ama. Ven, Señor. Padre, te amo. Vamos a terminar este momento de oración con esta canción, con el coro de esta canción, diciendo: Padre, nos rendimos delante tuyo, Señor, completamente delante de ti, Señor. Yo me rindo. Y yo me rindo A ti hoy, mi Señor, porque recuerdo mi eterna redención y sé que un día perfecto yo seré. Tu gracia fiel moldea mi ser, con tu poder renuévame, habita hoy dentro de mí. Yo me rindo, Señor, queremos rendirnos completamente delante tuyo, Señor, sabiendo que tu gracia es la que moldea nuestro ser y nos transforma. Oro por cada uno de mis amigos, amigas que están aquí hoy, Padre, que tú pongas tu presencia, que es lo único que nos puede dar descanso en nuestras vidas. Como le dijiste a Moisés, tu presencia irá contigo y te dará descanso. Así queremos experimentar tu presencia en nuestras vidas. Quedamos en tus manos, Señor, en tus manos.